necesidad de procesos, no solo de eventos. ¿Qué importancia tiene la conciencia de procesos en la vida espiritual? ¿Qué piensan de eso? Al menos interiormente piensan. Es decir, ¿puede darse una vida espiritual de eventualidades? ¿O tiene que haber una conciencia de procesos para que haya vida espiritual? Segundo, ¿puede vivir uno de acciones o la vida espiritual tiene que ser de actitudes fundamentadas en principios? Sí, de hecho, la vida de piedad es de acciones. Alguien comulga a diario o alguien reza el rosario. Esas son acciones interesantes y hasta profundas y se relacionan con actitudes, pero nada más si se relacionan con actitudes. La pregunta es entonces, ¿puede haber una espiritualidad al margen de verdaderos procesos y solamente a partir de eventualidades o de eventos? Luego, ¿qué importancia tiene para la vida espiritual el que se base en actitudes y no en acciones? Las acciones no son malas, reflejan las actitudes, pero las acciones aisladas pues, no transforman y no dicen mucho de la vida espiritual. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien quiere decir algo? Ahorita les comento lo otro. Esto es una preocupación, quizás salga rápido. Esto, vayan pensando si quieren opinar alguna cosita. Miren, estuvo saliendo también, salió una idea que es preocupante cuando se habla de vida espiritual y es la diferencia entre frutos y resultados. Y va muy de la mano con procesos y eventos. ¿Cuál aspecto creen ustedes que es lo más cristiano? ¿Los resultados o los frutos? Generalmente los resultados van de la mano con la persona que los hace y hasta las personas que hacemos ciertas cosas para provocar ciertos resultados. La primera tentación que tenemos es ver los resultados. Y entonces uno trabaja si ve los resultados. La segunda tentación son los aplausos. Uno trabaja si es reconocido. Es el problema de trabajar por resultados. Yo pienso que un porcentaje muy alto de los trabajos pastorales es por resultados. ¿Cómo ven? Pero padre, ¿de dónde sacan esas cosas? Pues del Evangelio. En los Evangelios está muy claro, ¿no? Cuando alguien quiere resultados en una sana espiritualidad, cuando alguien quiere frutos en una sana espiritualidad, maneja dos conceptos. Miren, creo yo, por si no salen después. ¿Lo quieren ver en la Biblia o quieren que se los diga yo? No, pues mejor en la Biblia, mejor que decir que lo dijo Jesús y no el Padre. A ver, Mateo 13. Hay posibilidades de releer las últimas de las últimas tres parábolas del capítulo 13 de Mateo. Hay posibilidad de releerlos en esta clave. Jesús seguramente, como es admitido en los estudios bíblicos, dijo estas parábolas juntitas o las dijo separadas probablemente. Muy probablemente separadas. Sí, las parábolas, Jesús probablemente, muchas de ellas, probablemente no todas, pero muchas de ellas probablemente Jesús las dijo separadas. ¿Quién las juntó? El evangelista. Entonces Mateo junta dos parábolas que pueden ayudarle ya para sus comunidades a enfatizar unos aspectos. Y entonces junta dos parábolas complementarias, la parábola del tesoro y la parábola del buscador de perlas. Si uno relee estos textos, a mi modo de ver, resultan elementos sustanciales para nuestra espiritualidad. Cuando estaban pequeños, primera parábola, cuando estaban pequeños ustedes, o ya ahorita de grandes, ¿qué pasaba cuando se encontraban una cartera? ¿Qué les decía su mamá? Primer error, vamos a hablar honestamente.
El primer error que cometíamos era decir, mamá, me encontré esta cartera. ¿Qué decía la mamá? De alguien ha de ser. A ver, busca. El error siguiente era preguntar, ¿de quién es esta cartera? Porque salían 3 dueños por uno. Un día me encontré una cartera y ya ven que uno de chiquillo siempre ocupa dinero. Ya después vamos trabajando y también, pero de chiquillo más. Y entonces uno de chico siempre ocupa dinero y pues da gusto encontrarse una cartera. Y entonces le dije a mi mamá, con esa cartera, ¿de alguien es? Y ya, tuvimos que entregar. Qué feo se siente la prueba, pero bueno. El que encuentra un tesoro, ¿sabe quién puso allá el tesoro? No, ese existe, no sabe quién puso allá el tesoro. La primera parábola quiere indicar muy probablemente el elemento de gratuidad. Todos sin excepción deberíamos reconocer el elemento de gratuidad en la vida. Parece ser que en Mateo el elemento de gratuidad tiene 2 perspectivas. Una es, Dios hace por uno muchas más cosas de lo que uno piensa o se imagina. Pero las personas también hacen mucho más cosas sin que las conozcamos, sin que identifiquemos al hechor. Las personas hacen muchas más cosas de las que uno a veces acepta por nosotros. Y entonces el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El que lo encuentra va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No sabe quién puso el tesoro ahí, solamente se beneficia del tesoro. ¿Cómo ven? Y entonces mi hipótesis es que probablemente Mateo propone al finalizar el capítulo de las parábolas, propone en este pasaje el elemento de gratuidad. Mateo se está escribiendo después del año 80, si quieren, año 80 más o menos, y entonces está en la segunda generación cristiana, y a la gente se le ha olvidado o se le empieza a olvidar que son deudores de la gracia de Dios y son deudores de la primera generación cristiana que hizo hasta lo que no, en persecuciones y otros momentos difíciles, y ellos están gozando de eso. Por eso es tan peligroso que en la espiritualidad no seamos conscientes de la gracia de Dios y no seamos conscientes del esfuerzo de los demás. El protagonismo carcome y corrompe los ambientes religiosos. El protagonismo exagerado, pues, vil, ¿no? Hay un protagonismo natural, pero hay un protagonismo, yo creo que viciado, ¿no? ¿Quieren saber lo de la segunda parábola? ¿Sirve que despierten? Si no, pues ese es otro sueño. Hacen menos daño dormidos que despiertos. Segundo elemento. ¿Qué parábola sigue? La parábola del buscador de perlas. Parece ser que no es correcto decir la parábola de la perla. ¿Cuál es el elemento de comparación para el reino? El buscador de perlas. En la antigüedad, como ahorita, había también gente que falsificaba perlas. Y entonces quería vender una perla falsa por una perla buena. Eso lo refieren autores clásicos greco-romanos. Así que de eso no hay ninguna duda. Y entonces el Evangelio de Mateo introduce otra parábola que Jesús seguramente dijo. Y es la parábola del buscador de perlas. El reino de los cielos se parece a un buscador de perlas. Lo primero que se necesitaba en la antigüedad era que la persona primero quisiera buscar, pero sobre todo quisiera distinguir, que estuviera dispuesto con elementos fidedignos a distinguir cuándo una perla era buena y cuándo una perla era mala. Y entonces Mateo agrega el segundo elemento complementario. No solamente hay que ser conscientes de que somos deudores de la gracia de Dios y de lo que han hecho otras personas y grupos antes que nosotros, incluso gente que ya murió, debemos asumir nuestra responsabilidad como auténticos protagonistas en la búsqueda de otras cosas. Hay gente que puede vivir toda su vida repitiendo nada más. Y hay gente que puede vivir toda su vida nada más dependiendo de los demás. Es muy difícil tener espiritualidad, por no decir que imposible. Por eso ven lo grave que es la dependencia malsana
de una persona. Les voy a dar un ejemplo porque no puedo decirlo. Oiga, usted es mi vocación. Bueno, eso es vocación de Dios. Ahora resulta que le debo la vocación a alguien. Es mi hija espiritual. No, soy su hija nada más. Soy su amiga y hermana. ¿No? Una señora una vez me dijo, oiga, el padre fulano me dice mamá y el padre fulano me dice tía. Usted no quisiera decirme tía, porque empezó por lo más bajo. No quisiera decirme tía, y mire, yo tengo papás de verdad y tengo hermanos de verdad. Y tengo tías de verdad. Mal habladas, pero tías de verdad. Mi tía Anita sí es. Porque fíjense que nosotros en la espiritualidad religiosa tenemos un problemón que no hemos alcanzado a superar. Olvidamos nuestras raíces, incluida nuestra familia, y siempre, como necesitamos de alguien de referencia, siempre la suplimos por otra familia, generalmente de dinero. Así es, por eso funcionan los bienhechores. Pues sí, es una suplencia. Analicen, muchachos, hermanos, analicen. Ustedes y yo necesitamos habituarnos a analizar a profundidad. Oigan, pues si uno tiene mamás de verdad, porque andan buscando otra. No, es que el padre me dice tía y cada año le pagan un viaje a Europa. Ah, pues por eso le dice tía. Pues, si alcanzan a captar la gravedad de estas cosas, oigan, es de lo más grave, porque fíjense, después, si uno no asume sus raíces o si uno no asume a su familia, la que Dios nos dio, entonces uno es incapaz de crear una comunidad con buenas intenciones. Ni siquiera es asunto pues de religión, es asunto antropológico. Lo que estamos viendo yo pienso que es muy serio. Imagínense el desajuste que se produce en las personas por el sacrificio por pseudo espiritualidades de sus raíces. No, imagínense, ¿no? Y es una mala interpretación de textos del Evangelio, porque no se entendió bien la palabra de Dios en la Escritura, aquello de que denunciar al padre y a la madre. Yo pensaba que ya no había casos de eso, y lo acabo de encontrar varios. Imagínense una mala lectura de la palabra. ¿Cómo ven? Pero bueno, está bien. Oigan, esas dos parábolas refieren dos dimensiones fundamentales de la vida. Nos debemos a los demás, nos debemos a Dios. Y hay que asumir nuestra responsabilidad como auténticos y generosos protagonistas de nuestra historia y de la historia en la que vivimos. Yo no sé si tenga total razón en mi planteamiento, pero yo considero que si alguien no quiere ser adulto y alguien no quiere ser protagonista, es muy difícil que pueda tener espiritualidad cristiana. ¿Cómo ven? Porque después van a salir otros elementos. Luego, oigan, lo del trigo y la cizaña lo vemos después. Tenemos que ver ese texto en algún momento, yo creo mañana o pasado, porque ese texto es crucial para entender una dimensión del discipulado. Salió una cosa a partir de los desafíos de Evangelii Gaudium, que puede ser importante. Ayer ya salía de alguna manera, y es cómo generar una espiritualidad en la que Dios sea igual de importante que el ser humano. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? ¿Ustedes creen que Dios sea más importante que las personas? ¿O Jesús vino a igualar los elementos? Pues vino a igualar. Voy a decir una, no, mejor no, porque no se me va mal. Siento que no me explico. Pero así como ayer les comentaba que
nosotros tenemos una frase muy interesante, muy mala, ¿verdad? Y es, Dios se merece todo. No, Dios se merece todo. Dios se merece lo mejor. Pregunta, ¿se puede amar a Dios en la espiritualidad cristiana? ¿Se puede amar a Dios y a las personas con la misma intensidad? ¿Sí o no? ¿Dudan? Claro que sí, hombre. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Literariamente existe un elemento que se llama economía del lenguaje, y es, no podía repetir todos los elementos que ya había mencionado. No podía decir, de tu prójimo con todo el corazón, con todo el alma. Era, amarás al Señor Dios con todo el alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etc. Y a tu prójimo, y el segundo es semejante a este, a tu prójimo como a ti mismo. Diciendo, oigan, qué padre, ¿no? Con la misma intensidad en la vida espiritual cristiana se puede amar a Dios y a las personas. Ahí tenemos un desafío muy grande, porque nosotros hemos afirmado permanentemente que Dios está sobre las personas, y Jesús vino precisamente a decirnos que Dios está en el nivel de las personas. ¿No es el Dios de Jesús? ¿Cómo ven? Imagino que se desaniman pues un poquillo, pero es mi trabajo. Por eso San Juan entendió perfectamente y dijo, y si alguien dice que ama a Dios y no ama a las personas, que es mentiroso. Más que Juan pues no tenía modos, ¿verdad? Como Marcos y Mateo, pero era más atrevido. ¿Qué piensan de esto? No, pues así hasta despierta uno. ¿Qué cosa tan raro, no? Oigan, en las participaciones estuvieron apareciendo mucho la mención de procesos, las menciones de procesos y de eventos, pero el proceso implica superación de estados y conciencia de crecimiento. En el ámbito de la vida espiritual en la iglesia, la mentalidad de proceso se toma con mucha ligereza a veces, y se tiene como pretexto para no superar etapas. Sí, estoy en proceso. Los procesos implican superación de ciertos estados, o ciertas situaciones, o ciertos estadios. Luego, pero también el proceso significa conciencia de crecimiento. Ustedes y yo tenemos 50 años, nuestra espiritualidad debe ser de personas de 50 años. Ustedes y yo somos adultos, al menos físicamente, nuestra espiritualidad debe ser adulta. No vaya a ser que uno tenga cuerpo de 50 años y uno quiera usar el traje de primera comunión. ¿Sí? Ese es el problema, que somos adultos físicamente, pero somos infantiles en la vivencia. Es como si una señora cumple 25 años de casada y se quiere festejar en la misa, pues quiere asistir a la misa con su vestido de novia. ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? Rojo. Imagínense, no se les hace que a veces hay personas o grupos, o vemos personas o grupos que somos como fenómenos, es decir, cuerpo grandote y el traje ni siquiera de la primera comunión, sino el bautismo que hicieron nuestros papás. Ahí tenemos muchas deudas todavía. Luego, además, ustedes y yo queremos ser adultos, pero ¿cómo suscitar una catequesis, una evangelización que suscite madurez? Incluso para que la gente esté en desacuerdo con el evangelizador, en lo que sea necesario. Imagínense qué padre, ¿no? Que el evangelizador no sea un patrono más del evangelizado, como hay en algunos países donde hay misioneros, sino que sea un hermano, ¿no? Si les interesa este tema, el número de la vez pasada de oyentes, yo escribí una reflexión que se llama más o menos así como hermanos no vasallos, discípulos no clones. Es una de las tareas principales del misionero, no generar vasallaje,
sino hermanos que piensen por su cuenta. Durante mucho tiempo, si no es que todavía en Latinoamérica y en África no se diga, se ha sufrido de la condición de vasallaje, ¿no? Algunos misioneros quieren tener vasallos, no hermanos. Y algunos misioneros no quieren tener discípulos, no quieren suscitar discípulos, quieren tener clones de ellos. Analicen muchachos, esto con el fenómeno de la globalización de los principios que mencionaron de la Evangelio Gaudium. Es con poquito que ha hecho una cabeza, ya estuvo, ya se sacan todas las manos. Oigan, alguien mencionó lo de procesos de reconciliación. ¿Ustedes creen que en la espiritualidad se dan procesos de reconciliación o se dan cantidades exorbitantes de confesiones? De hecho, uno se confiesa, pero generalmente no hacemos procesos de reconciliación. Es nada más con un tipo lo que salió. Voy a ver si encuentro unas diapositivas de Mateo 18, 15, 20. Lo que ustedes dijeron está muy bien y yo los felicito, pero yo les quiero hacer una propuesta diferente. Les van a hacer la pregunta. Nada más. Miren, una vez en un plan, una monjita saliendo me dijo, yo hice una afirmación y saliendo me dijo una monjita, a ver si estoy. Yo dije la siguiente afirmación y una monjita saliendo me persiguió. Yo dije, nadie se salva porque haga los servicios más humildes, sino porque sirve a los más humildes. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Bueno, y saliendo una monjita me dijo, pero voy a pedirle mucho a Dios por usted. Una oración siempre se agradece o no, pero esa vez no. Y le digo, oye, pues muchas gracias. Y me dice, sí, porque usted está muy mal en su manera de pensar. Yo no dudo eso, pero es mi manera de pensar. Y la he buscado, es decir, no es al azar, la he buscado. Y soy consciente de eso. Pero le dije, madre, era a su favor. Es decir, yo no estoy de acuerdo que usted haga los servicios más humildes en la iglesia. Ustedes, las mujeres consagradas, están para servir a los más humildes. ¿Al estilo de quién? De Jesús, no para hacer los servicios más humildes. Porque entonces imagínense qué imagen damos, que las mujeres en la iglesia hagan los servicios más humildes. Oigan, pues a mí se me hace grave, pero a la madre no. Y dijo que andaba muy mal y que le iba a pedir a Dios por mí. Y yo le dije entre mí, yo tengo que pedir a Dios por usted. Pero sí captamos la gravedad de cómo se introyectan esas cosas. Imagínense, ¿ustedes sí creen que una persona se salve porque haga los servicios más humildes? Que en eso consista lo cristiano, o que lo cristiano sea servir a los más humildes como Jesús. Mateo 18, 20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Les lanzo solamente la intuición y ustedes juzgarán si tengo razón, pero es mi propuesta. Al rato se las explico en un ratito más amplio para buscar las diapositivas. El requisito principal para la presencia de Dios en una comunidad que se crea o que pretenda ser seguidora de Jesús está, en primer lugar, en que se reúnan para hacer oración o en que estén preocupados para construir la fraternidad ante el hermano que ha fallado. Claro, olvídense del cantito. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde ellos ustedes. Es casi herético. Dios no está en la cantidad por la cantidad de personas. Dios está por la claridad de las intenciones para construir la fraternidad entre nosotros. Al rato les demuestro la interpretación.
No se les hace así como muy simple decir, ya estamos reunidos aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, no, pues ya estuvo. A ver, cada uno le echa pues un poquito de romanticismo, qué hermoso es, ya lo prometió donde hay 2 o 3, ¿verdad? Es un reduccionismo, muchachos, tremendo del Evangelio. Hay un principio de interpretación y es, entre más chiquita es la frase y uno la utiliza, uno lleva más riesgo de hacer interpretaciones fanáticas. Es un principio de interpretación universal. El necio dice, no hay Dios, uno de los salmos. Y si ustedes le ponen nada más, no hay Dios, la Biblia dice eso. Pero uno olvida un renglón. Por eso esa frasecita es peligrosa, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El principio de presencia de Dios es la cantidad de personas que se reúnen para rezar, o un grupo una comunidad de personas, 2 o 3 o más pues, que se reúnan pensando en que el hermano ha fallado de acuerdo al contexto de los versículos anteriores y están preocupados porque una comunidad está incompleta mientras haya alguien sufriendo, aunque haya sido culpable, como bien lo demuestra Mateo. ¿Cómo ven? Pues como digo la monjita, hay que orar por uno, ¿verdad? ¿No se les hace como más cristiano lo segundo? A mí se me hace mucho más cristiano y es coherente con lo que propone todo el capítulo 18 de Mateo. Al rato se los explico si encuentro las diapositivas y si no, al menos ya los inquieté. Si quieren que les explique, bueno, no explicarles mucho. Mateo presenta y Lucas, junto con Lucas, presentan la parábola del banquete. Y Lucas dice que caben los excluidos. Y Mateo dice que caben buenos y malos. Lucas dice que caben los excluidos y bellamente dice que hasta hay espacio. Entran todos y hay espacio. Porque así debería ser la espiritualidad. Pero eso lo vamos a ver mañana. Y vamos a retomar Mateo para hablar de una inclusión responsable. Ya ven que Mateo dice que el salón entraron todos los que tenían que entrar y luego Mateo después le agregó por la problemática que vivían unas comunidades, le agregó el que no lleva traje de fiesta para hablar de la inclusión responsable, porque uno a veces en los ambientes religiosos uno maneja la victimación como si los demás tuvieran la obligación de aguantarlo a uno en todo. Es un mal uso de la tolerancia, pues. Hermanas, quédame como soy, no, eso es amor malbaratado. Hermana, la queremos como es para que sea diferente, porque el cariño anima. O como dice bellamente el obispo de Mesa, Dios nos ama como somos, pero no está de acuerdo como estamos. Esa no es mía, esa es del obispo de Mesa. ¿Vale? Oigan, quisiera ir terminando lo que ustedes fueron sacando con una cosa porque no va a salir. Nosotros hacemos propuestas espirituales, de vivencia de la espiritualidad a la gente a la que servimos, ¿sí o no? ¿Sí? Las madres encargadas a las formandas, las devotos perpetuos a las junioras, en los seminarios se hacen propuestas, en los presbiterios, en la misión se hacen propuestas. Hay una pregunta fundamental que surge de los elementos de espiritualidad que menciona Evangelii Gaudium y algunos elementos que fueron tocando ustedes, y es si en nuestras ofertas, por decir una cosa pues, de espiritualidad, solamente nos guiamos por lo que se nos hace importante o también por lo que es pertinente. Es decir, lo que ofrecemos como propuestas de espiritualidad, ¿es lo que nos preocupa a nosotros o es lo que está necesitando la gente de nuestras comunidades? ¿Ustedes piensan? ¿Mande? Yo digo lo que es pertinente. Ustedes creen, por ejemplo, llega un grupo de personas a una capilla, nosotros somos admiradoras, nuestra congregación es de Santa María de los Ángeles, ¿saben que la capilla es Santa María de los Ángeles? Oigan, ¿es la necesidad de la comunidad o es la obsesión del grupo que llega? Es la obsesión del grupo que llega. Yo le tuve que cambiar el nombre a una capilla porque unas misioneras que llegaron de lejos, esta capilla se va a llamar Nuestra Señora del Santo Rosario. Y le pregunté a la gente, ¿ustedes quieren eso? No, padre, nosotros queremos
que queremos a un santo de otro modo. Bueno, a ver cuál quieren, ya hicimos una encuesta. Miren qué buenas vocaciones cogieron, de acuerdo a la situación de pobreza y sufrimiento que está ahí como la comunidad. Qué padre, ¿no? Por eso la pregunta es, en las ofertas que hacemos de espiritualidad o en las propuestas, pues, ¿prevalece lo que es importante para nosotros o también combinamos con lo que es pertinente para la comunidad? Hay un retiro de jóvenes, padre, yo no sé cómo le va a hacer, pero una monjita, todos tienen que confesarse. Yo le digo, usted les dio, tranquila. No, y luego la siguiente condición. Y si los hace llorar, mejor. Y la tercera condición, háblenles fuerte, padre. Oigan, pero qué necesidad de humillar a los muchachos. Ya bastantes pecados y sufrimientos traen. A la madrecita le preocupaba lo pertinente o lo que ella le obsesionaba. Claro, tenía que dar un informe del retiro y para ella el resultado era fabuloso si todos se confesaban, aunque los muchachos llevaran diferentes procesos de encuentro con el Señor. ¿Cómo ven? ¿Tiene otro ejemplo? Ahora no se me acaba. Oigan, bueno, a lo mejor yo estoy mal, pues. A lo mejor yo soy pesimista y pienso que somos poco pertinentes. Pero ustedes analicen, ¿verdad? Si en la misión prevalecen las obsesiones del misionero y sus propuestas espirituales, o prevalecen las necesidades grandes que tienen el ser. Oigan, esto va a salir mañana. Esto es un principio de misión. El todo es superior a la parte y su dimensión religiosa. Oigan, ¿quién es el objeto del amor de Dios? ¿La humanidad o la iglesia? La humanidad. Es decir, ustedes y yo estamos para que Dios ame más a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que Él entregó a su único hijo. Eso es un principio de misionología crucial, ¿no? Nosotros estamos al servicio de la humanidad. Ustedes y yo estamos al servicio de los seres humanos. Por eso yo desde hace años estoy preocupado por la definición de laico comprometido. Dice el Señor Padre, yo no quiero andar en la parroquia. Sí puedo ser laico comprometido, digo hasta más. ¿A qué se ha reducido el laico comprometido? Al que le ayuda al Padre. Oiga, no, laico comprometido es el que le ayuda a Jesús, ¿o no? Sí. ¿No es el que hace kermeses? Digo que bueno que haya kermeses. Pero no es, pues, como le dijera, pues. Laico comprometido es el que le ayuda a Jesús en su proyecto, no el que le ayuda al Padre a hacer vidas. Esa es una actividad totalmente secundaria. Que está bien, yo creo que vale la pena, pero sería demasiado reduccionista decir que el laico comprometido es el que le ayuda al Padre con una camisa blanca o con una camisa, o cómo. Sería como uno distorsiona. Les voy a terminar con una pregunta y ustedes me dicen que así me contestan entre todos para que no se queme nada. El principio de la vida espiritual es consagrarse a Dios o consagrarse al proyecto de Dios. Al proyecto de Dios. No, muy bien. Ya exigieron que no haya cosa. Pues fíjense, eso es claridad, porque hay gente que piensa que se consagra a Dios, pero no le interesa el proyecto de Dios. Y el centro de la espiritualidad cristiana, como vamos a ver mañana, es el proyecto de Dios. ¿Qué papel juega el espacio en la vida religiosa, en la vida espiritual? El espacio en la liturgia, el manejo del espacio en la vida espiritual, espacio simbólico o espacio físico. Por ejemplo, el espacio generacional. ¿Cómo nos manejamos las generaciones en la vida espiritual? No sé, ¿cómo se manejan los cambios de espacio de personas que tienen cierta vida espiritual? Y entonces,
No les quiero explicar todo eso, nada más les quiero dejar inquietud. Un librito, yo creo que el mejor que se ha escrito ahorita, se ha traducido al español, de este autor es Jesús, poniendo a Jesús en su lugar. Pues, son cosas que ustedes y yo meditaremos sin bien. Bueno, yo las veo y ustedes meditarán bien. Una manera de hacer mucho bien es dando la palabra, compartiendo la palabra. De hecho, la palabra de Dios nos capacita para eso, ustedes. ¿Sí están de acuerdo? Pero otra manera de hacer, pero la manera de hacer mucho daño, la contraparte, ¿cuál es? Quitándole la palabra y diciéndole, cállate, nada más yo puedo hablar porque yo soy el que manda. ¿Cómo ven? Y ahí queda aquella frasecita pues de que el que siempre obedece, ¿quién sabe qué? ¿Ah? Oigan, imagínense, podemos hacer mucho bien dando la palabra, suscitando opiniones, respetándonos en las opiniones. Y la última, pues no se me desanimen, con los bienes se puede hacer mucho bien, la solidaridad. Pero se puede, dice Michel Foucault, controlar enfermizamente los bienes a tal grado que uno haga eternamente dependiente a las personas.